Muchas gracias, Belvar. Como señalaba, agradecerles también a todos los que se están tomando un espacio para llevar este diplomado, este curso que estoy segura va a contribuir mucho en su formación académica, profesional. El módulo que, bueno, en primer lugar me presento, yo soy abogada laboralista. En esta oportunidad voy a tratar el tema, el módulo 5, en verdad, que es la responsabilidad solidaria y seguridad y salud en el trabajo. Todo en el marco de la tercerización, que es precisamente de lo que versa el presente diplomado. Vamos a tener dos clases conmigo. En esta primera clase vamos a tocar los puntos que son responsabilidad solidaria de los derechos laborales y hacia la siguiente clase, que es el día miércoles, vamos a poder compartir los temas de seguridad y salud en el trabajo. Eh, Vamos a ver el contenido. El contenido del módulo, como ustedes pueden ver en pantalla, son básicamente 5 puntos. No los he ordenado necesariamente así, estoy trastocando cada uno de los puntos separados en distintos temas en verdad. Para el día de hoy, lo que tendríamos que ver serían los dos primeros puntos, los efectos de la tercerización en las relaciones de trabajo, eh, y básicamente el análisis de la responsabilidad solidaria regulada en el artículo 9 de la ley 29.24.5, que como ustedes ya saben es la ley de tercerización, ¿no? La ley que regula los servicios de tercerización. Los tres puntos adicionales, siendo que están ligados estrictamente a temas de seguridad y salud en el trabajo, los vamos a ver en nuestra ponencia del día miércoles como, bueno, no con mayor detalle, sino que en realidad vamos a abocarnos el día miércoles a ver estos tres temas de manera completa, tanto desde un punto de vista conceptual como algunos casitos, porque creo que es la mejor manera para poder ver estos puntos que nos convocan en este módulo, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, el día de hoy vamos a ver la responsabilidad solidaria, lo he llamado así en los derechos laborales, pero vamos a ver después que hay ciertos matices respecto de qué es lo que compone esta responsabilidad solidaria y vamos a poder conocer cuáles son realmente sus alcances, ¿no? La base legal que vamos a utilizar en nuestro análisis el día de hoy es la ley que regula los servicios de tercerización. Ya es una norma que ustedes conocen porque a lo largo de estas sesiones han venido ya explicándoles otros ponentes con bastante detalle, creo yo, cuáles son los conceptos que componen esta figura, de qué manera está regulada, cuáles son sus características. Incluso sé que han llevado una sesión que distingue la tercerización de la intermediación, entonces ya tienen bastante interiorizados, creo yo, algunos conceptos que nos van a ayudar el día de hoy. La segunda norma que vamos a revisar o que vamos a comentar un poco es el decreto legislativo 1038. También es una norma que debe ser conocida ya por ustedes y que es precisamente la que, valga la redundancia, precisa los alcances de la ley de tercerización. El decreto supremo 006-2008-TR, que es el reglamento de las dos normas anteriores, y les he añadido esta, que es el decreto supremo 009-2020-TR, que vamos a ver más adelante. Es una norma que regula los temas del seguro de vida de ley, pero que establece una precisión específica respecto de el tema del día de hoy, que es precisamente la responsabilidad solidaria. Algunos alcances generales de qué es la responsabilidad solidaria o dónde se encuentra regulada. En primer lugar, tenemos que remitirnos al artículo 1183 del Decreto Legislativo 295, este es el Código Civil, ya conocido también por ustedes. ¿Qué es lo que señala esta norma? Dice en su literalidad que la responsabilidad, o la solidaridad, mejor dicho, no se presume. Dice, solo la ley o el título de la obligación la establecen en forma expresa. De esta primera norma o de este primer artículo, lo que podemos concluir es que existe una solidaridad que debe ser expresa, como está ahí en la primera casilla. Eso quiere decir que esté contenida, como lo dice la norma, en una ley, o que podría estar contenida también, por ejemplo, en un contrato entre las partes, ¿no? Hablando de tercerización, una cláusula que determine solidaridad para determinados puntos o determinadas obligaciones referidas al marco de la tercerización que se está contratando entre la empresa principal y la, digámosle así, tercerizadora, ¿no? El segundo elemento, ligado también a este carácter expreso de la solidaridad, vendría a ser que los alcances de esa obligación, de la solidaridad, tendrían que estar señalados de forma expresa, es decir, qué es lo que compone esta solidaridad, cuáles son las obligaciones que se van a mantener dentro de ella, tendrían que estar del mismo modo detallados, ¿no? Entonces, vamos a ver que este carácter expreso de la solidaridad tiene, digamos, dos fines o dos alcances que serían los señalados previamente. Eh,
¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad solidaria en el marco de la tercerización? Que es lo que estamos viendo nosotros. Eh, el doctor Jorge Toyama, en su texto del Derecho Individual del Trabajo, nos señala tres ideas que creo yo son claves para entender el fundamento de esta figura. En primer lugar, lo que él dice es que la responsabilidad solidaria importa la extensión de la responsabilidad de pago o el cumplimiento de obligaciones por parte de una persona que en principio no tiene dicha carga. Para entender esta figura, en principio nosotros deberíamos entender que si estamos hablando de pagos de derechos laborales o de beneficios de un trabajador, quien debiera ser el responsable por el abono de estas obligaciones o por el cumplimiento de estas obligaciones, vendría a ser su empleador, ¿cierto? La empresa que lo ha contratado de forma directa. Sin embargo, bajo la lógica de la responsabilidad solidaria, es un tercero, que en este caso vendría a ser la empresa principal, quien asume esta carga adicional que en principio no le corresponde porque el trabajador no es trabajador directo de esta empresa principal, sino que hay una figura que deriva o digamos genera un nexo entre estas tres partes, ¿no? El segundo fundamento o el segundo hecho al cual responde esta responsabilidad solidaria, señala también el doctor Toyama, que se produce precisamente porque existe en los hechos supuestos de indefensión o desprotección. Nuevamente, en el mismo ejercicio, sabemos nosotros que en una relación laboral existe una situación de indefensión, desprotección o quizás una posición desmejorada de parte del trabajador. Es decir, un trabajador no se puede sentar a negociar con un empleador o a generarle un reclamo, digámoslo así, de tú a tú. Es decir, hay una gran brecha entre el poder de decisión o el poder de acción que puede tener el empleador a los canales que podría tener el trabajador, ¿no? Entonces, ese desequilibrio, esa desigualdad es precisamente la que pretende eliminar la responsabilidad solidaria, ¿no? Y es por eso que vamos al tercer punto, lo que se hace en función a esto es inclinar esa balanza, ¿no? Esa disposición desmejorada del trabajador, inclinarla para tratar de generar una igualdad. ¿Y de qué manera lo hace? Imponiendo responsabilidad a quien está en mejor capacidad de asumir las obligaciones o supervisar a favor de esta persona que tiene una desprotección, digámoslo así, para que pueda tener esta protección adicional. Eh, en líneas generales, ¿qué es lo que se está estableciendo? Mil disculpas por el ruido de fuera. En líneas generales, ¿qué es lo que se está estableciendo? Se está generando que la empresa principal, como alguien que está en una mejor posición, pueda negociar con la empresa tercerizadora una mejor condición, digámoslo así, frente a los trabajadores. Permítanme un segundo. Ya, creo que ya bajó un poquito más el ruido. Entonces, digamos, la figura de la responsabilidad solidaria precisamente lo que busca es esto, ¿no? Generar estas posiciones, poner en una mejor condición al trabajador, estableciendo un, entre comillas, garante que vendría a ser la empresa principal, quien desde una posición mejor podría negociar o exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones a su contraparte en un contrato de tercerización que vendría a ser la empresa tercerizadora, ¿no? Esos son los fundamentos, es por eso que se crea la figura de la responsabilidad solidaria. Ahora, la responsabilidad solidaria en la tercerización está regulada por el artículo 9 de la ley de tercerización, a la cual ya hemos hecho alusión. ¿Qué es lo que dice esta norma? Vamos a ver que el análisis y toda la clase que vamos a tener el día de hoy se va a centrar en este artículo, porque en realidad es el artículo que regula la responsabilidad solidaria en los temas de tercerización. Entonces vamos a desmenuzarlo y cada uno de los temas que aborda vamos a irlos tratando a lo largo de la exposición. Por eso es importante revisarlo y van a ver que vamos a volver sobre él varias veces para poder hacer un análisis completo de esta figura. Eh, el artículo 9 dice de forma expresa, la empresa principal que contrate la realización de obras o servicios con desplazamiento de personal a la empresa tercerizadora es solidariamente responsable por el pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social devengados por el tiempo en que el trabajador estuvo desplazado. Dicha responsabilidad se extiende por un año posterior a la culminación del desplazamiento y añade, la empresa tercerizadora mantiene su responsabilidad por el plazo establecido para la prescripción laboral. De esto vamos a ver que
son 4 puntos los que toca esta norma. 4 puntos que vamos a ir analizando a posterioridad. Los 3 primeros tienen especial relevancia para el tema que tenemos que conversar el día de hoy, porque son precisamente los que regulan todos los alcances de esta figura. Entonces, las características, en resumen, o lo que podemos extraer de la norma, es que existe un presupuesto para la responsabilidad solidaria, que es que existe una contratación de servicios con desplazamiento. ¿Esto qué es lo que hace? Excluir a todas aquellas figuras de tercerización que ustedes ya deben conocer y ya deben haber tratado, como podrían ser la tercerización externa, ¿no? Es aquella que se realiza fuera de las instalaciones de la empresa a la que nosotros llamaríamos empresa principal. Entonces, un primer presupuesto es que haya desplazamiento. Después vamos a ver cuáles son las características de este desplazamiento, pero digamos, quedémonos con esa idea primigenia. Lo segundo es que el objeto de la responsabilidad solidaria van a ser los derechos laborales. Vamos a ver también que hay ciertas particularidades de qué conceptos pueden ser incluidos, pero digamos de manera general vamos a establecerlo así. Y como tercer punto o tercera característica, vamos a ver que existe un plazo para la responsabilidad solidaria, que la norma señala que es 1 año desde culminado el destaque. Respecto de las 2 primeras características, digamos, o respecto de los 2 primeros puntos, vamos a hacer un desglose más detallado más adelante. El tercero, que es un tema más sencillo, voy a tocarlo primero para poder avanzar con este. Lo que dice la norma es que el plazo de la responsabilidad solidaria para la empresa principal es de 1 año desde culminado el destaque. Entonces vamos a ver que en esta relación tenemos 3 momentos. El inicio del contrato de tercerización, que es el primer punto que vemos en la pantalla. El segundo punto sería el fin del destaque. Y el tercero sería el fin de la responsabilidad solidaria. ¿Qué análisis tenemos que hacer respecto de esta figura? Hay que tener en cuenta que lo que señala la norma es precisamente lo que se ve aquí en el segundo punto, el fin del destaque. Eso no quiere decir que se mida desde el fin del contrato del trabajo del trabajador, desde el fin del contrato de tercerización, porque nosotros conocemos que quizás una empresa principal contrata a una tercerizadora, digámosle, por el plazo de 1 año. Sin embargo, después renueva su contratación con esta empresa tercerizadora por otro año adicional, pero ya no contrata al mismo personal. ¿Eso qué quiere decir? Que la fecha del fin del destaque no necesariamente es igual a la fecha del fin del contrato de tercerización, con lo cual la norma expresamente lo que señala es la culminación del destaque. Desde el último día que el trabajador prestó servicios dentro de las instalaciones de la empresa principal, se empieza a contar el plazo de 1 año para esta responsabilidad solidaria, ¿no? ¿Por qué se hacen también estas precisiones que es desde el destaque? Porque, por ejemplo, podrían darse casos de contratos de tercerización en los que lo que se contrate o el objeto del contrato requiera de distintas etapas a lo largo del contrato, ¿no? Es un contrato de 3 años, pero quizás la primera etapa se cierra en 1 año, la segunda en 2 años, la tercera en 3 años. Y quizás las actividades que va a desarrollar determinado grupo de trabajadores está circunscrita solo a la primera etapa del contrato de tercerización. Entonces ellos van a terminar su destaque pasado solo este año, el segundo grupo será pasado el segundo año y cada uno va a ir midiendo, digamos, el plazo para accionar la responsabilidad solidaria si es que hubiera algún adeudo. Vamos a ver lo que es por 1 año desde ese último día en el que hubo destaque, ¿no? Entonces, lo que figura en los hechos, que podrían ser los documentos contractuales, tanto de tercerización como los contratos de trabajo y demás, no son factores que entren en el análisis de este plazo, sino lo que ocurre realmente en los hechos, ¿no? El último día que se prestó servicios siendo desplazado a las instalaciones de la empresa principal. Entonces, entendida la figura de el plazo por el cual se extiende, vamos a ir a los 2 primeros presupuestos. Respecto del desplazamiento, nosotros veíamos, y aquí regreso al citado de la norma, que lo que señala en la primera parte es que la empresa principal que contrate la realización de obras o servicios con desplazamiento de personal de la empresa tercerizadora es solidariamente responsable. Esta norma lo único que habla es de desplazamiento de personal, pero vamos a ver que
el artículo 2 del decreto legislativo 1038, que es precisamente la norma que precisa los alcances de la ley de tercerización, señala lo siguiente, dice, son aplicables aquellas empresas tercerizadoras que realizan sus actividades con desplazamiento continuo de personal a las instalaciones de la empresa principal, ¿no? Es decir, la responsabilidad solidaria es aplicable a los casos de desplazamiento continuo de personal a las instalaciones de la principal y señala incluso de forma expresa, no así a los supuestos de tercerización sin desplazamiento, los cuales nosotros decíamos que conforme el artículo 9 ya se encontraban totalmente excluidos, dice, y tampoco comprenden a aquellas que se hagan de forma eventual o esporádica. Entonces aquí vamos a ver que se introduce un nuevo, eh, un nuevo concepto, digamos, el desplazamiento continuo, ¿no? Entonces, ¿qué es el desplazamiento continuo? Lo vamos a ver aquí. El desplazamiento continuo está regulado en el artículo 6 del Decreto Supremo 006-2008-TR. Todas las bases normativas, por si acaso se las estoy poniendo en los recuadros verdes de la parte inferior, para que puedan irlas anotando si así lo desean. Entonces, ¿qué es el desplazamiento continuo? Esta norma lo que señala es que el desplazamiento continuo es aquel realizado de forma regular. Eso es lo que señala la norma, ¿no? De forma regular entre la empresa tercerizadora y la empresa principal. Y precisa, esta misma norma dice, se configura la continuidad cuando, y hay dos supuestos. El primer supuesto, cuando el desplazamiento ocurra, cuando menos durante más de un tercio de los días laborables del plazo pactado en el contrato de tercerización. Ejemplo, tenemos un contrato de tercerización de 3 meses. ¿Qué tendría que pasar para hablar de un desplazamiento continuo? Que el trabajador haya sido desplazado a las instalaciones de la empresa principal en ese contrato de duración de 3 años, por lo menos un año, perdón, si estamos hablando de un contrato de 3 meses, por lo menos un mes y un día. Es decir, sacamos la tercera parte de la duración del contrato más un día. Superado ello, ya estamos hablando de desplazamiento continuo en ese contrato, ¿no? Entonces, en nuestra figura, como le digo, un contrato de tercerización de 3 meses, el trabajador por lo menos debería tener un mes y un día para poder hablar de que estamos frente a un desplazamiento continuo. Entonces, no es que se requiera que durante todo el contrato de tercerización el trabajador haya prestado servicios efectivos, sino que tiene que cumplirse este requisito que ya hemos señalado, ¿no? Con el ejemplo. El segundo supuesto sería, por ejemplo, dice, existe continuidad o se configura continuidad cuando exceda de 420 horas o 52 días de trabajo efectivo, consecutivos o no, es decir, no hace mayor relevancia si es que son continuos juntos o no, o días salteados, dice dentro de un semestre. Entonces, estamos hablando de contratos que, por ejemplo, se extienden, pongámosle un ejemplo, tenemos un contrato de 9 meses o un contrato de 3 años, no sería razonable, por ejemplo, en este último caso, que existiendo un contrato de tercerización de 3 años, se nos exija cumplir el primer supuesto, ¿no? Estar por lo menos un año y un día para poder tener esta garantía de la responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, en estos contratos en los que tienen una duración más extensa, precisamente lo que aplicaría sería el segundo supuesto, ¿no? Medir simplemente el cumplimiento de 420 horas de trabajo o 52 días de trabajo efectivo, ¿no? Estos medidos dentro de un semestre, ¿no? Entonces tenemos un contrato de 6 meses como mínimo. Si cumple con esta regla, 420 horas o 52 días de trabajo, estamos hablando del desplazamiento continuo, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta que son días de trabajo que pueden ser consecutivos o no. Entonces puede haber un mes que se trabaje, puede haber unos días que no, otro mes que se trabaje, siempre y cuando se cumpla la regla dentro del semestre, ¿no? Entonces, en estos supuestos, ya con las precisiones que vienen haciendo las normas, vamos a ver que la responsabilidad solidaria solo aplicaría si es que se cumplen estos dos presupuestos, o alguno, mejor dicho, de estos dos presupuestos, porque solo en estos casos estaríamos hablando de desplazamiento continuo, que es lo que exigen las normas precisamente para aplicar la responsabilidad solidaria. El segundo tema, veíamos que la responsabilidad solidaria, nuevamente en el segundo párrafo, lo que dice es que existe responsabilidad solidaria o la empresa principal es solidaria responsablemente
por el pago de los derechos y beneficios laborales o por las obligaciones de seguridad social devengados por el tiempo en el que el trabajador estuvo desplazado. Entonces tenemos dos grupos de conceptos, ¿no? Los derechos y beneficios laborales sería uno, y el segundo serían las obligaciones de seguridad social. Vamos a ver nuevamente que el artículo 3 del Decreto Legislativo 1038 hace sus precisiones y señala lo siguiente: la solidaridad a que se refiere el artículo 9, la que hemos leído hace un segundo, se contrae únicamente a las obligaciones laborales y de seguridad social de cargo de la empresa tercerizadora, dice, establecidos por norma legal. Luego voy a entrar al detalle de cuáles son los conceptos que componen, pero un primer elemento que nos está diciendo es que los derechos laborales tienen que derivar de un mandato legal, de una norma. Entonces, ¿qué es lo que estaría comprendido? En primera línea, pagos de beneficios sociales, como podrían ser las gratificaciones, las CTS, las utilidades, las vacaciones, todas ellas derivadas de un origen legal, entonces serían derechos laborales reconocidos en eh, dentro del alcance de la responsabilidad solidaria. ¿Qué es lo que no comprendería esta responsabilidad solidaria? No comprendería aquellas obligaciones o derechos derivados o originados o que tengan, mejor dicho, un origen convencional o unilateral. Ejemplos de esto sería, por ejemplo, un convenio colectivo, políticas de la empresa o un acuerdo privado entre las partes, siendo obligaciones que se pactan entre el empleador directo con el trabajador. Es razonable que estos no se extiendan de forma solidaria a una empresa principal que nada ha tenido que ver en la regulación o el otorgamiento de estos conceptos. Es decir, la empresa principal va a estar obligada y va a ser responsable solidaria únicamente por los conceptos que deriven de mandato legal. Entonces, si hubiera algunos añadidos, un acuerdo privado que entre las partes note un beneficio adicional para el trabajador, eh, independientemente de la naturaleza de este, o una política que regule ciertos beneficios adicionales, no estarían comprendidos dentro de esta responsabilidad solidaria por no tener un origen legal. Otra incorporación o una última incorporación que se hace está precisamente aquí está la quinta disposición complementaria final del Decreto Supremo 009/2020, que es lo que señala esta norma, que es precisamente la norma que regula el seguro de vida ley en esta última modificación que hubo, que era desde el primer día de la contratación al trabajador. Esta quinta disposición complementaria final de la norma lo que establece es un supuesto adicional de responsabilidad solidaria, que es la responsabilidad, y lo señala tanto para los temas de intermediación como para lo regulado en el artículo 9, ¿no?, de la ley de tercerización. Y lo que señala es que resulta aplicable, dice, según corresponda esta responsabilidad solidaria, a la obligación de contratar la póliza de seguro vida y al pago de las primas, así como al pago directo del beneficio en caso de incumplimiento previsto, bueno, en las normas generales. Entonces, aparte de las obligaciones laborales y las obligaciones de seguridad social, que veíamos aquí, la precisión, tenemos que también la responsabilidad solidaria se extiende a los temas de seguro de vida ley. Como les señalaba, siendo que el presupuesto esencial es lo regulado en el Código Civil, es decir, que tiene que haber una responsabilidad solidaria expresa, era necesario que se genere el artículo 9 de la Ley de Tercerización, que regula de forma expresa cuáles son los alcances de esta responsabilidad. Entonces tenemos estos, digamos, dos grupos de conceptos generales que vendrían a ser las obligaciones laborales, las de seguridad social y el añadido por temas de seguro de vida ley, ¿no?, con los alcances y las previsiones que señala esta norma, pero sería ello. La indemnización por daños y perjuicios. La indemnización por daños y perjuicios estaría comprendida entonces en este concepto de responsabilidad solidaria, ¿no? Nos preguntamos, quizá. La responsabilidad solidaria, como dijimos, tiene naturaleza o comprende conceptos
laborales, ¿no? Obligaciones laborales, obligaciones previsionales, seguro de vida ley. El Código Civil nos dice que tienen que existir una norma expresa que regule la responsabilidad solidaria. Entonces, en los términos en los que está regulada la norma, nos preguntamos, ¿la indemnización por daños y perjuicios, no sé, por un acto de hostilidad o, o la indemnización por daños y perjuicios añadida a la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Por estos temas de daño moral, quizás por el cese, estarían comprendidos dentro del alcance de la responsabilidad solidaria? Vamos a ver, eh, nuevamente, el artículo 9 lo que señala de forma expresa es pago de derechos y beneficios laborales y obligaciones de seguridad social. El artículo 3 de la norma que precisa la ley de tercerización señala se contrae únicamente a las obligaciones laborales y de seguridad social. Nuevamente, estamos hablando de solo dos grupos de conceptos. Bajo esa lectura, yo podría concluir que no siendo un concepto laboral, ¿por qué? Porque la indemnización por daños y perjuicios no está contenida en ninguna norma de alcance laboral. Deriva precisamente de una norma como podría ser el Código Civil, ¿no? Los daños, la inejecución de obligaciones, toda esta regulación deriva de previsiones de orden civil, ¿no? No es tampoco un concepto previsional, con lo cual, bajo esta lógica y la literalidad de estas dos normas, podríamos concluir que no estamos frente a una obligación que tenga que estar comprendida dentro de la responsabilidad solidaria, ¿no? Esa sería nuestra primera conclusión. ¿Qué es lo que apoya esta teoría desde mi punto de vista? Porque nuevamente es una posición adoptada por mí, es una primera conclusión a la que podríamos llegar respecto a estos conceptos, ¿no? ¿Qué apoya esa teoría? El artículo 9 de la ley de tercerización, eh, en sus últimos dos parrafitos, hacía la precisión respecto del plazo para la responsabilidad solidaria y decía, dicha responsabilidad se extiende por un año posterior a la culminación de su desplazamiento. Esta es la responsabilidad para la empresa principal. Pero ¿qué señala adicionalmente ese artículo? Dice, la empresa tercerizadora mantiene su responsabilidad por el plazo establecido para la prescripción laboral. ¿Era necesario poner esta última indicación? Creo yo que no, salvo que nos ayude a interpretar el alcance de la responsabilidad solidaria, porque todo empleador como tal tiene obligaciones directas frente a sus trabajadores. Esas obligaciones están sujetas a los plazos de prescripción de ley. Cuando esta norma señala en su último artículo, en su último párrafo del artículo 9, que la empresa tercerizadora mantiene su responsabilidad por el plazo establecido para la prescripción laboral, lo que creo yo es que nos está dando mayores alcances de cuáles son los conceptos eh, que estarían involucrados dentro de la responsabilidad solidaria. ¿Por qué? Porque a lo que se está refiriendo aquí esta previsión normativa es a que la empresa tercerizadora mantiene su responsabilidad respecto de los conceptos que están involucrados en este artículo 9, dice por el plazo establecido para la prescripción laboral. ¿Cuál es la prescripción laboral? La única norma que regula la prescripción laboral es la ley 2732.1, que es precisamente la que regula las acciones de conceptos derivados de la relación laboral. Y esa establece un plazo de 4 años contados desde el día siguiente del cese del trabajador. ¿Qué conceptos están incluidos en esta prescripción? Los que ya mencionamos, beneficios sociales como podrían ser las gratificaciones, las vacaciones, eh, la CTS, ¿no? Son precisamente los conceptos que están comprendidos dentro de la regulación de esta ley que regula la prescripción laboral. Entonces, deberíamos entender que si la norma señala de forma expresa que la responsabilidad para la empresa principal se extiende por un año y para la tercerizadora por los 4 años, se están refiriendo a estos conceptos. ¿Por qué? Porque la indemnización por daños y perjuicios no solo tiene una naturaleza distinta, que considero yo es civil, sino que adicionalmente está sujeta a plazos distintos, que no son plazos de prescripción laboral, son plazos prescriptorios de orden civil, que podrían ser, o sea, pues, en daños 2 años o 10 años, como podría ser para la responsabilidad contractual. Entonces, creo yo que con esta precisión
lo que se hace es salvar un poco la plana. Sin embargo, es una argumentación jurídica que nosotros podríamos hacer, pero no necesariamente va a ser acogida por los juzgados. Existen juzgados que emiten resoluciones en el sentido de que este concepto de indemnización por daños sí está comprendido dentro de la responsabilidad solidaria, como tenemos otro grupo que señala que no está comprendido dentro de la responsabilidad solidaria, con lo cual va a estar sujeto nuevamente al caso en concreto, a la valoración que puede hacer el juzgado respecto de esta figura y a la posición que finalmente adopte, porque la norma, no hay norma que señale de forma expresa que la indemnización por daños y perjuicios está incluida. Sin embargo, conociendo también el sustento de este concepto, que es precisamente la relación laboral o algún hecho relacionado o vinculado a la relación laboral o a la prestación de servicios, también se podría interpretar que es como una obligación o un derecho laboral, ¿no? Quizás no un beneficio laboral, pero si queremos encajarlo en alguno de los supuestos del artículo 9, podríamos decir que quizás es un derecho laboral si es que interpretamos este como que viene derivado de una relación laboral, ¿no? Siendo así, vamos a ver que la indemnización por daños, respecto de este tema, de la indemnización por daños y perjuicios, el séptimo juzgado de trabajo de Lima ha emitido una sentencia, por ahí les he tachado algunas partecitas para no exponer a las empresas, pero resolviendo una excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada, que es precisamente esta defensa formal que se plantea para señalar básicamente que la relación jurídico-procesal, es decir, la relación en el proceso, no se condice o no tiene congruencia con la relación en los hechos. Lo que señalaba esta empresa, la empresa principal, era, en primer lugar, que no existe una norma que señale que la indemnización por daños y perjuicios esté comprendida dentro de los alcances de la responsabilidad solidaria. Sí existe una norma que señala que la responsabilidad solidaria tiene que ser expresa, y mientras no exista norma eh, que dé el alcance de esta indemnización y tampoco un pacto entre las partes que de forma expresa hayan determinado que existe responsabilidad solidaria en ese supuesto, entonces no le correspondía responder por este concepto. En este caso, se demandaban también temas de beneficios sociales, esa parte no estaba en discusión únicamente la indemnización por daños y perjuicios, que si no me equivoco, lo vamos a ver ahí en los fundamentos, era precisamente derivaba de actos de hostilidad. Entonces, ¿están comprendidos o no? Y sobre todo porque en ese caso, tratándose de temas de acto de hostilidad, ¿no? Aquí está justo las utilizaciones de la demandada. Otro de los argumentos es que precisamente quien comete estos actos es la empresa empleadora, con lo cual la empresa principal no tiene modo de garantizar o no tiene modo de evitar este tipo de actos. O sea, más allá de establecer una política o de establecer una obligación hacia la empresa contratista al respeto de derechos de los trabajadores, no hay acción directa que pueda llevar a digamos, corregir estas situaciones o mitigar estos riesgos, ¿no? O sea, desde un punto de vista concreto, ¿no? Entonces, siendo así, la empresa principal lo que señalaba era que no tenía responsabilidad en esto, pero lo formuló desde un punto de vista de una excepción, ¿no? Finalmente el juzgado concluyó, como vamos a poder ver en esta parte, qué es lo que señala expresamente la ley, que es a lo que ya hemos hecho referencia, y de ello concluye que la empresa principal no tiene responsabilidad solidaria con la pretensión de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Y añade y dice, incluso esto tampoco se podría ver de forma adicional porque el trabajador, en este caso el demandante, no ha demandado tampoco la desnaturalización de contratos de tercerización, ¿no? Ustedes ya han revisado el tema de la desnaturalización, de la tercerización, entiendo, con lo cual ya conocen cuáles son los supuestos, precisamente los que se produce la desnaturalización, y tendría que haber sido invocado, bajo la lógica del juzgado en este caso, alguno de esos supuestos de desnaturalización para que la empresa principal, no como responsabilidad solidaria, sino como responsabilidad directa, precisamente por este fraude, por esta falta de autonomía empresarial o por este ejercicio de subordinación hacia el trabajador, se viera obligada a responder por estos pasivos que vendrían a ser tanto los beneficios sociales como, en el caso puntual de esta excepción, los actos de hostilidad que finalmente se concretaron, ¿no? Aquí no tenemos detalles si los actos de hostilidad
estaban vinculados estrictamente quizás al no pago oportuno de remuneraciones o una reducción de categoría quizá, o un tema de discriminación que nos permite entrar a más detalle, pero sí nos da luces un poco de cuál es la lógica impresa, por lo menos en este juzgado respecto de este punto, ¿no? Entonces, como les señalaba previamente, la regulación en general de los temas de responsabilidad solidaria es bastante simple. Es un artículo de la ley que nos permite desmenuzar cada uno de estos temitas, ¿no? Vamos a ver que en realidad, pasado este punto, hay solo un par de puntos más por discutir respecto del tema, porque no es un asunto tan amplio que dé tanto margen de discusión, ¿no? Y es más, los puntos en los que ya había discusión han sido zanjados de alguna manera, sea por plenos jurisdiccionales, por la jurisprudencia, o dentro de los alcances de la misma doctrina por cuestiones lógicas de cómo se tiene que aplicar la normativa, ¿no? Principios generales. Quizás uno de los puntos que queda en el tintero o que queda bajo análisis es precisamente este, ¿no? Si está comprendido o no la indemnización por daños y perjuicios. Como ya lo señalé, esta es una postura que dice que no estaría comprendida, pero así como esta, existen otras muchas sentencias que también dicen que sí, o mejor dicho, que por el contrario dicen que sí estaría incluida porque el origen es precisamente la responsabilidad contractual, la responsabilidad que deriva de una relación de trabajo. Siendo así, se entiende que la indemnización por daños y perjuicios en esos casos estaría comprendida dentro de los alcances de la responsabilidad solidaria y se le extiende la obligación a la empresa principal. Ahora, nuevamente también, siendo la tercerización, y ustedes ya se habrán dado cuenta a lo largo de cada una de las exposiciones que les han venido dando los profesores previamente, que el tema de la tercerización no es un tema cerrado. Existe una normativa sí, pero es una figura que hay que analizarla caso por caso, ¿no? Por ejemplo, para ver las diferencias con la intermediación, los supuestos que entran en una categoría u otra, va a depender mucho de a qué rubro pertenece la empresa, cuáles son las actividades que produce o que desarrolla, cuál es su cadena productiva, para poder desligar cuáles son los procesos que sí se pueden tercerizar y cuáles no, cuáles serían parte de su core business, cuáles sí son actividades principales, cuáles son actividades complementarias, cuáles van a intermediación. Entonces, ese análisis o esa figura de todos los conceptos que ustedes están entendiendo el día de hoy, no solo el día de hoy, sino que a lo largo de todo el diplomado, se tienen que aterrizar necesariamente al caso concreto. Yo imagino que ustedes deben tener un montón de preguntas de casos en los cuales se aplique la responsabilidad solidaria, casos, me imagino que también le han trasladado a sus profesores previos, eh, de supuestos en los cuales no queda muy claro si es que corresponde o no a una actividad principal, cuándo es core business. Entonces, son análisis que se hacen caso por caso. Entonces, no va a existir un pronunciamiento que de manera directa se aplique a todos los casos de forma general, o un criterio que se aplique a todos los casos de forma general, precisamente porque es una figura que, siendo parte de la descentralización productiva, va a depender mucho de las actividades que realice, no solo la principal, sino en algunos casos también la contratista, ¿no? Por ejemplo, y quizás me estoy yendo un poco por las ramas, pero en los temas en los cuales discute, por ejemplo, cuál es actividad principal, cuál es core business, un rubro que es muy diferente en el análisis, y me imagino que ya lo deben haber visto también, es el rubro de minería, por ejemplo, ¿no? El rubro de minería tiene sus propias regulaciones también, como podrían ser la constitución de empresas contratistas, que tienen un registro, cumplen una formalidad, tienen que pasar cierta evaluación para obtener permisos para el desarrollo de sus actividades. Y esas actividades, por ejemplo, podrían ser de exploración, explotación, desarrollo y demás, ¿no? Que son actividades que nosotros, a ciencia cierta o a una simple vista, podríamos decir, oye, estas son parte del proceso productivo de la minería, ¿no? Porque ¿cómo, cómo distinguimos si el core business de una empresa minera podría ser la exploración, la explotación, la extracción del mineral, la actividad de desarrollo, la preparación de terrenos? Es bastante, por lo menos en ese rubro, es bastante difícil hacer esa distinción para poder establecer ya, este es el core business, me quedo solo con esto y el resto de actividades van a ser actividades sí principales porque son parte del productivo, pero que no forman parte del core business, ¿no? Así como esa, existen distintos sectores
que van a presentar sus peculiaridades, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Ya que la tercerización no es algo que vayamos a aprender de pronto solo viendo los conceptos o solo viendo las opiniones judiciales, sino que tienen que verse cada caso por concreto y va a variar dependiendo de cada uno de los rubros o las actividades que desarrollen las empresas, ¿no? Entonces, incluso este análisis de cuándo la indemnización por daños y perjuicios puede ser parte de la responsabilidad solidaria o no, también va a estar sujeto al rubro al que pertenezcan las empresas, a qué actividades desarrollaban, qué actividades desarrollaba el trabajador y de qué conceptos estamos hablando, ¿no? Es muy distinto una indemnización por daños y perjuicios quizás eh, derivada del despido, ¿no? Es decir, la indemnización por despido arbitrario más el daño moral, que es la indemnización por daños y perjuicios, que a una que sería indemnización por daños y perjuicios lo vamos a ver también ya en la otra clase, por temas de seguridad y salud del trabajo, un accidente de trabajo, o por incumplimientos de deber de vigilancia, u otras materias ya más complejas que revisten otra serie de obligaciones de parte de la empresa principal, ¿no? Entonces, hablar solo de indemnización por daños y perjuicios de manera general, porque lo he puesto aquí, porque la norma para mí no señala de forma expresa que estén comprendidos, pero nuevamente habría que verlo caso por caso para ver cuál es la naturaleza o cuál es el asunto en discusión que bajo la luz del demandante está generando esta indemnización por daños y perjuicios que reclaman. Como le decía, por ejemplo, en este caso estamos hablando de hostilizaciones, pero podrían ser, por ejemplo, actos de hostilidad por no pago de remuneraciones. Entonces, si derivan de esto, que es un concepto laboral que sí está comprendido dentro de la responsabilidad solidaria, quizás sea un concepto que sí puede estar incluido, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo quizás a opinión de ustedes, quizás de repente después me pueden compartir qué es lo que piensan respecto de esta interrogante, no sé si está incluido o no, y podemos conversar un poquito más. Mm, Otra de las características, otro de los elementos que señala la norma respecto de la responsabilidad solidaria es el derecho de repetición. El artículo 4 del Decreto Legislativo 1038 señala que la empresa principal, obligada a asumir obligaciones de la tercerista, dice, en razón de la solidaridad establecida por la presente ley, dice, tiene derecho de repetición contra esta, ¿no? Y adquiere los derechos y privilegios del crédito laboral en caso de insolvencia o quiebra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En términos simples, lo que señala esta norma es que si la empresa principal paga alguna de las obligaciones a las cuales hemos hecho mención, derechos laborales, derechos previsionales, que no haya pagado el empleador de forma directa, ¿no? Si la empresa principal termina asumiendo estos pagos, puede solicitarle a la empresa contratista o a la empresa tercerizadora que le devuelva esos importes, ¿no? Siendo su obligación directa como empleador, se genera este derecho de que pueda regresar a la empresa principal, digamos, estos montos que puedan haber asumido por estas obligaciones, ¿no? Eso es lo que señala en la primera parte del artículo. Y la segunda parte del artículo lo que señala es que se adquieren los derechos y privilegios del crédito laboral en caso de insolvencia o quiebra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ya debe ser reconocimiento de ustedes también que los créditos laborales tienen una prelación o cierto privilegio en los casos de insolvencia de empresa. Es decir, cuando una empresa quiebra, sea que se vaya a un concurso, sea que siga un procedimiento para el pago a sus acreedores, va a haber una relación. Las normas precisamente de creencias la señalan, cuál es el orden que se sigue, a quién se le paga primero. Los trabajadores tienen ciertos privilegios, con lo cual están en la cabeza de la lista, ¿no? Y los conceptos por pagos de beneficios sociales o algún concepto adicional de la relación de trabajo goza de esa característica. Entonces, en el caso que la empresa principal pague esas obligaciones, sea de manera directa, o sea porque se produjo un proceso judicial quizás en el que se reclamó de forma solidaria el pago de esos conceptos, podría eh, exigirle a la empresa contratista que le devuelva esto y en el caso de que no lo haga y sea una empresa que eh, caiga en insolvencia o en quiebra, lo que va a hacer la empresa principal es prácticamente reemplazar al trabajador en esta prelación que existe o en esta posición de privilegio frente al crédito laboral, ¿no? Es decir, la empresa principal va a actuar como si fuera el trabajador en este orden, ¿no? Porque claro, uno de los temas que podrían saltar aquí es que como empresa principal y no acreedora de forma directa del derecho, ¿no? Porque no es trabajador,
debería estar quizás en pago a proveedores, que en el orden de prelación, si no me equivoco, está tercero o cuarto. Sin embargo, lo que señala esta norma es que lo que haría es prácticamente suplir al trabajador en su orden de acreencias del crédito laboral, ¿no? Y con los privilegios que esto suponga, con lo cual está, digamos, en el encabezado de la lista, ¿no? Es lo que se señala en favor de la empresa principal. El Pleno Jurisdiccional Laboral Nacional. Como les dije, este tema es bastante corto, de hecho, prácticamente con lo del Pleno podríamos cerrar, con lo cual la segunda parte creo yo que va a ser quizás de una media horita de consultas y vamos conversando caso por caso y lo vamos analizando. ¿Qué es lo que señala este Pleno Jurisdiccional Laboral Nacional del 2008? En su cuarta conclusión plenaria, lo que señala es que existe solidaridad en las obligaciones laborales, no solamente cuando se configuran los supuestos previstos en el artículo 1183 del Código Civil. Ya habíamos visto que el artículo 1183 del Código Civil lo que señalaba era el carácter expreso de la responsabilidad solidaria. Entonces, este pleno, ¿qué es lo que está diciendo? Que existe responsabilidad solidaria no solo en los casos en los que exista una norma que de forma expresa señale la responsabilidad solidaria, sino que también va a haber responsabilidad solidaria, dice, en los casos en los que exista vinculación económica, grupo de empresas o se evidencie la existencia de fraude con el objeto de burlar los derechos laborales de los trabajadores. Vamos a ver, y aquí están las posiciones, para efectos de que se genere este pleno, hubieron dos grupos de juristas doctrinarios que sustentaron sus posturas precisamente, ¿no? Quizás no todos conocen cómo es que se llegan a los plenos jurisdiccionales, pero estos pasan por una serie de evaluación, una exposición de las posturas, con pros y contras de cada una de ellas, y usualmente son expertos del derecho laboral o expertos en la materia en específico los que sustentan cada una de las posiciones, ¿no? La posición en contra de incluir estos supuestos en la responsabilidad solidaria, señalaba tres ideas centrales. En primer lugar, lo que dijimos nosotros al inicio, no es posible distinguir donde la ley no distingue, ¿no? Y el Código Civil, en el artículo 1183, es terminante, dice, al establecer que la responsabilidad solidaria o la solidaridad no se presume. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que estar por ley o en un pacto expreso. Y el supuesto el que hemos mencionado, grupos de empresas, vinculación económica, no está señalado de forma expresa en ninguna norma, mucho menos en el artículo específico que tendría que ser el artículo 9 de la ley de tercerización. Ese es un primer argumento jurídico, ¿no? El segundo vendría a ser un argumento más de fondo, digamos, o más de valoración del concepto. Y lo que dice es que los efectos que emergen de esta solidaridad, en el caso de que se determinase que los grupos económicos y en el caso de fraudes y todas estas figuras son o están comprendidos dentro de la responsabilidad solidaria, dice que esta figura o comprender eh, o hacer esta lectura del artículo generaría efectos de tal gravedad que no podrían ser aceptados, sobre todo porque existen supuestos de solidaridad pasiva. ¿A qué hacían referencia en esta postura respecto de la solidaridad pasiva? Como nosotros estamos viendo, el Pleno lo que está tratando de incluir es aquellos casos en los cuales existan distintas empresas, cada una con su planilla, que se encuentren vinculadas económicamente, ¿no? Sea de una forma correcta, es decir, simplemente que exista realmente una independencia entre ellas, sea mediante fraude, ¿no? Con el afán precisamente de vulnerar derechos laborales. Es conocido, creo, por todos nosotros que algunas empresas a veces lo que hacen es partir su planilla y sacan ese segundo grupo de trabajadores a una empresa constituida para esos efectos básicamente, ¿no? Generando esta figura de fraude precisamente para evadir el pago de beneficios sociales, ¿no? Quizás, sobre todo, uno de los conceptos que siempre se ve afectado es, por ejemplo, las utilidades, ¿no? Siendo una empresa que recibe un gran cúmulo de utilidades, a veces lo que hace es sacar un grupo de trabajadores de una empresa más chiquita para que por la actividad que realiza esta primera se genere el mayor cúmulo de utilidades que no sean repartidas y estas otras empresas chiquitas con el resto del personal no se vean beneficiados de estas utilidades, ¿no? ¿Son figuras que ocurren en los hechos? Sí, ocurren.
Ya deben haber visto ustedes en sus supuestos de naturalización o en las clases previas precisamente cómo van avanzando o cómo se producen este tipo de supuestos, ¿no? Entonces, ¿a qué se referían con la solidaridad pasiva? Dice que existen casos en los que el trabajador dice, ahí se me ha pasado el tipeado, dice en el que el trabajador lo que hace es tener pretensiones procesales contra dos o más sociedades, pese a que el trabajador no laboró en todas ellas, ¿no? El caso que les comento, el trabajador está registrado en la planilla de una empresa, de un grupo de empresas, ¿no? Que pertenece a un grupo de empresas, la empresa A, todos sus labores, sus prestaciones solo a favor de esta empresa A, pero esta empresa A quizás tiene una empresa prima, hermana, que también dependen de una matriz, con la cual forman un grupo económico, digámoslo así, ¿no? Pero para la cual el trabajador nunca prestó servicios, porque siempre sus servicios fue solo respecto a la empresa A. Entonces, en esos casos, o en ese supuesto, es que se configura una solidaridad pasiva, que es lo que señala esta posición, ¿no? Porque el trabajador nunca ha laborado para las otras empresas que se estarían involucrando en la responsabilidad solidaria bajo el criterio del pleno jurisdiccional, ¿no? Y dice, siendo el único fundamento para considerarlas, dice, la vinculación que existe entre estas empresas, ¿no? Entonces, bajo esta posición, lo que dicen los que sustentaban en contra era que es prácticamente concluir que siempre existe un fraude, ¿no? Porque si estamos hablando de empresas que realmente son independientes, debería primar únicamente la prestación hacia aquella en favor de la cual laboró el trabajador, ¿no? Y esta ser la única empresa responsable finalmente por los adeudos, obligaciones laborales o previsionales de ese trabajador, ¿no? Que no existiría una justificación adicional para que otras empresas, solo por su vinculación, sea económica o sea jurídica, tengan que verse obligadas también, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con los conceptos de velo societario, que cada empresa tiene su propio patrimonio y que no deberían afectarse más allá del patrimonio de la empresa, ¿no? Entonces, es precisamente, o son precisamente esos tres los fundamentos generales que daban la posición en contra de admitir estos supuestos de vinculación o grupo económico dentro de la responsabilidad solidaria, ¿no? Son tres los conceptos que se trata de incluir con este pleno jurisdiccional y que finalmente se incluyeron, que son precisamente los casos que